Hola. Hablar del contexto histórico e intelectual en que se gestó la filosofía de Peirce es en cierto modo contradictorio. En primer lugar, porque su filosofía no se vio muy afectada por el contexto histórico en que le correspondió vivir. Y en segundo término, porque hay que tener en cuenta y hay que armonizar demasiados hechos y factores para poder entender mejor un contexto que era a la vez rico y complejo. Por supuesto, la filosofía de Peirce se dio en un contexto histórico muy preciso, los Estados Unidos de la segunda parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, es decir, la época de la expansión de la nación hacia el oeste, de la guerra civil y del naciente industrialismo norteamericano, en el cual se empezaron a desarrollar sus grandes ciudades. Su filosofía estuvo enmarcada, además, en una situación geográfica muy precisa: Nueva Inglaterra, particularmente el estado de Massachusetts y específicamente una ciudad, Boston, y sus alrededores. Peirce fue testigo de una época de grandes cambios económicos, sociales, tecnológicos, culturales, etc. Paradójicamente, sin embargo, tal vez por su temperamento, Peirce fue bastante ajeno a ese contexto. Aunque vivió la mayor parte de su vida en las inmediaciones de Boston, en Cambridge, no le gustaba mucho el ambiente de la ciudad, e incluso dicho ambiente se le volvió hostil después de la separación de su primera esposa. Además, le interesaban muy poco los acontecimientos políticos que ocurrían a su alrededor. De ellos prácticamente no habla en sus escritos. En principio, Peirce solo tenía intereses científicos y académicos, aunque estos también le generaron múltiples conflictos. En todo caso, solo se entiende a Peirce en el contexto cultural de su época, de lo que pasaba por aquel entonces en Nueva Inglaterra, pues estaba por completo ligado a ese contexto histórico y cultural, aunque estuviera en permanente conflicto con él. El contexto esencial para comprender a Peirce no es tanto histórico o político, como científico y filosófico. Para entender cómo se gestó la filosofía de Peirce, hay que entender al menos tres elementos básicos: su contexto familiar, su formación en gran medida autodidacta en ciencias y en filosofía, y el nacimiento de una nueva filosofía en los Estados Unidos en sus dos versiones más importantes: trascendentalismo y pragmatismo. De todos modos, y antes de entrar en lo más específico del contexto intelectual en que se gestó la filosofía peirciana, hay que elaborar una mirada más amplia para comprender mejor cómo era la Norteamérica en que vivió. Vamos a describir el contexto de Peirce a partir de cuatro coordenadas fundamentales: una de tiempo, la época en que vivió; otra de espacio, Nueva Inglaterra. La tercera coordenada es mucho más social, se refiere al ambiente intelectual en que vivió. Y la cuarta será una coordenada de pensamiento, que se refiere a las fuentes de las que se nutrió el pensamiento de Peirce. De esta última nos vamos a ocupar en el siguiente video. Empecemos por la época. Peirce vivió entre 1839 y 1914. En ese periodo de tiempo sucedieron una serie de eventos históricos y culturales de gran importancia, y de los que él seguramente tuvo noticia. Voy a mencionar solo dos o tres muy esenciales: la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin en 1859, cuando Peirce tenía 20 años; la Guerra Civil Norteamericana entre 1861
y 1863, que empieza cuando él tenía 22 años y concluye cuando tenía 24. Y el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, el mismo año en que murió Peirce. Nombro estos acontecimientos porque muestran que Peirce era un típico hombre del siglo XIX, aunque alcanzó a conocer los comienzos del siglo XX. Más importante que estos acontecimientos históricos, que de algún modo marcan la vida norteamericana, era lo que pasaba por entonces. Y ello porque el siglo XIX fue aquel en el cual los Estados Unidos pasaron de ser un país agrícola, rural, y llegaron a convertirse en la primera potencia industrial del mundo. Era precisamente la época en que este país empezó a existir como nación. Había pasado la guerra de independencia de finales del siglo XVIII y ya no eran solo una confederación de estados. A partir de la Constitución de 1787 ya existía como un país unificado y a comienzos del siglo XIX ya había iniciado su expansión hacia el oeste. Los Estados Unidos ya habían nacido como nación y ahora se estaban constituyendo como una sociedad con identidad propia. Era la época de la expansión y el desarrollo industrial que abarcó los siglos XIX y XX. Era una nación nueva que finalmente entraría en la historia universal con la Primera Guerra Mundial. Peirce vivió esta era definitiva para su historia, la época en que su país se inventó tanto política como intelectualmente, la época en que los Estados Unidos alcanzaron su estatura histórica. Peirce vivió entonces en esta época de expansión que se desató plenamente con la compra de la Luisiana que hizo el presidente Jefferson a Napoleón en 1803 y que se consolidó con la guerra contra México de 1848. Esta es la época de lo que se suele llamar el pionerismo, pues se llamaba pioneros a todos aquellos que iban conquistando tierras hacia el oeste, ampliando las fronteras de su país. Peirce vivió en plena época pionera. Sin embargo, no fue un pionero. Al contrario, fue lo más contrario a un pionero. Fue el hijo erudito de un gran profesor de la Universidad de Harvard que se interesó muy poco por estas cosas que estaban pasando en su país. De hecho, Peirce no salió muy lejos de Nueva Inglaterra hacia otras partes del país y cuando salió fue para ir a Europa. Vivió la Guerra de Secesión, que empezó cuando él estaba concluyendo su formación universitaria. Cuando estalló la guerra, Peirce tenía 22 años, pero ya estaba ocupado en asuntos de carácter científico, razón por la cual lo eximieron del servicio militar. Sin embargo, para él es como si nunca hubiera existido. Prácticamente no menciona la guerra civil en toda su obra filosófica. Peirce tampoco era un abolicionista. Su propio padre era secesionista y despreciaba a los negros por su incapacidad para las matemáticas. Y parece que Charles Peirce compartía de algún modo esas creencias de su padre. Es difícil encontrar otro pensador tan poco preocupado por los asuntos políticos de su tiempo. Peirce no fue un pionero, por lo menos no lo fue en el sentido social y político en que se suele entender ese término, aunque sí lo fue en otro sentido, como intelectual, como científico, como filósofo. Pero ese es otro asunto. Peirce no vivió en cualquier parte de los Estados Unidos, vivió en Nueva Inglaterra. ¿Pero qué es Nueva Inglaterra? Es una región en la parte noreste del país integrada por 6 estados: Maine, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Todos son estados más bien pequeños y la región no es muy grande, tiene un área de menos de 200.000 kilómetros cuadrados. En una nación con un territorio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, se trata más o menos de una 30ª parte del país. Con todo, es la región históricamente más importante de los Estados Unidos. Y esto por varias razones. Porque allí está el origen histórico de los Estados Unidos. Fue allí, a Nueva Inglaterra, donde llegaron los padres peregrinos en 1620, a bordo del Mayflower. Fue allí donde comenzó el movimiento independentista. Recordemos la famosa fiesta del té en Boston. Fue además esta la zona abolicionista por excelencia, así como la primera zona industrializada de los Estados Unidos. Y fue también en Nueva Inglaterra donde se produjeron las primeras obras de la literatura y filosofía estadounidense, pues los grandes intelectuales norteamericanos del siglo XIX son casi todos de allí: Emerson, Thoreau, Walt Whitman, William James, John Dewey, etc. Todos ellos nacieron y vivieron en esos estados. También fue allí, particularmente en el estado de Massachusetts, donde se desarrolló el primer gran sistema de educación pública por parte de Horace Mann. Aún hoy, Nueva Inglaterra sigue siendo el centro cultural, educativo y tecnológico por excelencia de los Estados Unidos. Allí están, entre muchas otras, las universidades de Harvard, Yale, el MIT y muchísimas cosas más. Fue desde allí, y particularmente desde Massachusetts, que los Estados Unidos se inventaron a sí mismos. No para imitar lo que venía de Europa, sino para crearse a sí mismos a partir de las múltiples influencias recibidas, como se puede percibir muy bien en la lectura de los grandes pensadores de la época, personajes como Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau y muchos otros. Pero Pierce tampoco vivió en cualquier parte de Nueva Inglaterra. Nació en Cambridge, Massachusetts, allí al lado de Boston, en el centro mismo del estado de Massachusetts. La ciudad de Boston, además de ser el primer puerto comercial de la nueva nación, siempre ha sido considerada como el centro de todo el movimiento cultural norteamericano, como la auténtica Atenas de Norteamérica. Había allí, como resultado de la manufactura de textiles y maquinaria de diversos tipos, una clase social que llegó a acumular muchas riquezas y que estaba interesada en invertir fuertemente en cultura y educación. Fruto de ello fue el interés por invertir en investigación, ciencia y educación superior, hasta llegar a ponerse al mismo nivel de las universidades europeas. Pierce creció en el ambiente de Cambridge, allí donde queda la Universidad de Harvard. Su padre además era profesor de Harvard y él mismo estudió en el Harvard College y se graduó en la Escuela de Química de Harvard. En muchas ocasiones de su vida, además, siendo muy joven y siendo ya bastante mayor, dictó cursos y conferencias en Harvard. Nunca, sin embargo, tuvo acceso a ella como profesor y siempre tuvo una relación conflictiva con la universidad, especialmente con quien fuera su rector por casi 40 años. Veamos ahora las relaciones sociales de Pierce. Y para ello empecemos por su familia. No era precisamente una de las grandes familias bostonianas, como los Lowell o los Holmes. Y esto aunque su abuelo materno hubiera sido senador de los Estados Unidos. En realidad era lo que hoy llamaríamos una familia de clase media alta, que vivía en lo esencial del sueldo de profesor de su padre. No era entonces una familia rica, como suele decirse. No es cierto
que Peirce tuviese una gran herencia, ni de su padre ni de su madre, pues de hecho en los últimos años pasó serias dificultades económicas. Lo que sí tenían los Peirce era un gran reconocimiento intelectual. Tal vez no fueran a los bailes de las grandes familias bostonianas, pero eran amigos cercanos de Ralph Waldo Emerson, de los James, de Henry y de William, y del gran naturalista de la época, Louis Agassiz. Desde el punto de vista de la formación intelectual, no había mejor lugar para nacer en el mundo que Cambridge, Massachusetts. Sin embargo, Peirce jamás se sintió cómodo en ese ambiente. Él mismo era una persona inestable e insegura y tenía una serie de características que eran muy mal vistas en la época. Era zurdo, pendenciero, mujeriego, depresivo. No se llevaba bien con su primera mujer, Sina, una feminista hija de un pastor protestante de la que finalmente se separó en uno de sus viajes a Europa. Se entendió un poco mejor con Juliette, su segunda esposa, pero mucha gente la rechazaba a ella y rechazaba su relación. Peirce fue en muchos aspectos un desadaptado social, alguien obsesionado con su modo de vestir, un hombre aquejado de enfermedades muy dolorosas y en consecuencia adicto a las drogas, pero indudablemente un genio desde el punto de vista intelectual. Más allá de sus relaciones familiares, Peirce vivió en un ambiente de un tremendo estímulo intelectual. Participaba de la vida intelectual de Boston y sus alrededores. Desde pequeño mantuvo relaciones personales con los grandes intelectuales norteamericanos del momento, Emerson, James, Oliver Wendell Holmes y muchos otros. Y si bien tuvo una formación científica muy completa, obtenida directamente en Harvard y desarrollada a través de una práctica científica continuada, no menos importante fue su formación humanística, que era esencial en la época. Leía francés, conocía el griego y el latín y tenía una importante formación en historia, literatura y retórica. Pero sobre todo, Peirce vivió en un ambiente en que era posible una formación filosófica autodidacta, como la que se procuraron todos los grandes intelectuales de la época, Emerson, Thoreau, Walt Whitman, James y muchos otros. Peirce participó de un ambiente que, aunque era un poco conservador en términos morales y religiosos, era extremadamente abierto en términos de sus búsquedas intelectuales. Y él, personalmente, era un hombre de una curiosidad infinita, que se interesaba por todo tipo de temas. Todo esto nos conduce al próximo tema, el de las fuentes en que se nutrió el pensamiento de Peirce. De eso nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.